Hola, ¿qué tal? Qué alegría volver a encontrarnos para estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro estudio diario de la Escuela Sabática y hoy corresponde al miércoles 8 de julio de la lección número 2 titulada Un Mesías crucificado. Esto está hermoso, hermoso. Por eso quiero invitarte a que abras tu Biblia, que tengas también tu folleto de Escuela Sabática ahí a mano y que permitas que sea el Espíritu Santo quien dirija nuestro estudio, nuestros pensamientos, porque hoy veremos una de las verdades más extraordinarias de toda la Biblia. ¿Cómo pudo el Rey del universo, el Rey que creó mundos, que lanzó estrellas al espacio, que con su aliento dio vida a un pedazo de barro, cómo pudo terminar en una cruz? Muerto a manos de hombres mortales. ¿Cómo pudo el Creador morir por sus criaturas? Y más sorprendente todavía, porque precisamente esa fue la mayor demostración del carácter de Dios. Bueno, pues aquí vamos a descubrirlo juntos, pero antes quiero invitarte a pedir la presencia de Dios, la guianza de Dios por medio de la oración. Amoroso Padre, eterno Rey, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque fue a nuestro favor y gracias por la resurrección de ese Cristo. Porque por medio de esa sangre, por medio de esa resurrección, hoy nosotros tenemos acceso de nuevo a la vida eterna. Por medio precisamente de Jesús, y es en su nombre que te pedimos esto y te agradecemos todo esto, pidiéndote además que bendigas este estudio. Amén y amén. Bueno, sin más, vamos a leer lo que nos trae la lección de hoy. Pablo escribió que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, según 1 Corintios 1, verso 22. La cruz, la idea de que Dios, el Mesías, fuera crucificado, no era una señal que los judíos esperaban. Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban. Iba en contra de las expectativas de todos. Qué interesante, qué interesante. Pablo resume aquí dos maneras completamente distintas de buscar a Dios. Los judíos, dice Pablo, buscaban señales. Y los griegos, dice Pablo, bueno, pues buscaban argumentos. Unos querían milagros, pero los otros querían filosofía, querían ciencia. Pero Dios respondió con algo que ninguno de los dos bandos, de los dos equipos esperaba. Respondió con una cruz. Y eso es exactamente como Dios suele actuar. Cuando Israel, por ejemplo, esperaba un libertador militar, bueno, pues Dios envió a un simple carpintero. Cuando esperaban un caballo blanco, bueno, pues vino montado en un burro. Cuando esperaban un trono, ahí apareció la cruz en lugar del trono. Y es curioso todo esto porque la humanidad sigue siendo igual. Sigue actuando de la misma manera y todavía queremos que Dios actúe de la manera que nosotros creemos correcta, con la mente tan finita, tan estrecha que nosotros tenemos. Nosotros no podemos ni predecir un segundo de vida de aquí en adelante. Sin embargo, Dios conoce el fin desde el principio. Pero Dios no siempre responde nuestras expectativas. Responde a nuestras necesidades. Y esas son dos cosas que no siempre coinciden. Pero ahora hay un detalle histórico que quiero compartirte y es fascinante. Para un judío del siglo I, morir crucificado era prácticamente una prueba de que alguien estaba totalmente maldito, según Deuteronomio capítulo 21, verso 23, que decía: maldito por Dios es aquel que es colgado de un madero o en un madero. Por eso Pablo dice en Gálatas que Cristo se hizo maldición por nosotros. Jesús tomó el lugar que nos correspondía a ti y a mí por amor. O sea, no solamente murió, sino que murió con la muerte más vergonzosa y más terrible que podía existir en su época. Y ahí comenzó nuestra salvación. En esa muerte terrible, en ese dolor increíble, pero en esa humillación impensable, comenzó la apertura de la puerta hacia la entrada a la salvación. Vamos a leer incluso lo que dice acá, o vamos a seguir leyendo lo que dice acá la lección en el segundo párrafo, que está de lo más interesante. De hecho, basta con leer cómo reaccionaron los discípulos ante la idea de que Jesús fuera crucificado. Ahí están los textos que propone la lección: Marcos 8:31-32, Marcos 9:30 al 32 y Marcos 10:32 al 34. Para empezar a comprender cuán extraña y repulsiva era esa idea, especialmente para los judíos. Como se dijo anteriormente, estos esperaban
que el Mesías conquistara a los romanos. Esperaban un Mesías político, militar. Eso no fue lo que ocurrió, al menos no en el sentido militar de conquistar. Y aquí yo puse un detalle. Ellos esperaban que conquistaran a los romanos, pero realmente Jesús conquistó mucho más, conquistó el mundo completo. Familia, este párrafo de la lección de escuela sabática nos recuerda algo que pocas veces pensamos. Ni siquiera los discípulos entendían el tema de la cruz. Ni siquiera ellos que andaban con Jesús para arriba y para abajo, para todo lugar. Cada vez que Jesús anunciaba que iba a morir, ellos cambiaban de conversación. Ahí tenemos Pedro, cuando llegó incluso hasta reprenderlo. Porque es que en la mente judía existía una expectativa muy diferente, una expectativa muy clara. Esperaban un Mesías parecido al rey David, esperaban un rey, un conquistador, un militar, un político, alguien que expulsara al imperio romano de aquella zona, que los liberara del yugo romano. Pero Jesús vino a conquistar algo mucho más difícil, algo mucho más complejo. No vino a conquistar a Roma, Jesús vino a conquistar el pecado, vino a ganar el pecado. No vino a vencer al César, vino a vencer a Satanás, que es mucho más difícil. No vino a liberar a un pequeño territorio, como era el territorio de donde estaba el pueblo judío, sino que vino a liberar corazones completos alrededor de todo el mundo. Qué diferente el plan de Dios al plan de nosotros. Pero profundizando más en este párrafo de la lección, hay algo mucho más hermoso. Roma conquistaba por medio de espadas, por medio de muerte, de obligación. Sin embargo, Jesús conquistó entregándose él. Roma imponía miedo, pero Jesús despertó amor. Roma construía imperios, sin embargo Jesús construyó un reino eterno. Como alguien dijo una vez, el mundo cambia a las personas mediante el poder, pero Cristo cambió el mundo mediante el sacrificio. Eso está especial, eso está especial. Vamos a seguir leyendo lo que dice el tercer párrafo de la lección, que es sumamente interesante. Durante siglos, la cruz ha sido para los cristianos un símbolo de fe. A los cristianos del siglo XXI les cuesta entender cuán descabellada era la idea de un Dios crucificado para la mentalidad del siglo I. Y es cierto. Hoy para nosotros la cruz es un símbolo hermoso. La llevamos en un collar, la ponemos en una iglesia ahí arriba, la ponemos en cuadros, la vemos en adornos. Pero en el siglo I, familia, la cruz lo que producía era horror. La gente veía una cruz y la imagen que le venía a la mente era una imagen asociada con muerte, con dolor, con vergüenza. Porque precisamente era un instrumento de tortura reservado para esclavos, reservado para criminales, para rebeldes, para ladrones, para la escoria. Los ciudadanos romanos incluso normalmente ni siquiera podían ser crucificados. Por eso Pablo le cortaron la cabeza y no fue crucificado, porque recuerden que Pablo tenía doble ciudadanía, tenía papeles, tenía documentos, era judío al mismo tiempo que era romano, porque era la muerte más humillante que se pudiera imaginar. Por eso resulta tan impresionante que el cristianismo haya tomado precisamente ese símbolo entre tantos símbolos, como era el pez, como era el pastor con una oveja en el cuello, y haya tomado precisamente ese símbolo como el centro de su fe. Eso solamente ocurrió porque algo extraordinario sucedió allí en esa cruz. Y precisamente después de la cruz, la tumba quedó vacía. El crucificado resucitó. Y entonces la cruz dejó de representar una derrota para representar ahora la victoria. Por eso, familia, la cruz nos recuerda que Dios no salva desde lejos, Dios salva involucrándose, metiéndose en el asunto. No gritó instrucciones desde el cielo, no, descendió hasta nuestro dolor, hasta nuestra condición, precisamente para mostrarnos el camino, que era el mismo. Jesús no dijo, yo sé el camino, no, Él dijo, yo soy el camino, y descendió hasta nosotros en esa condición de hombre para mostrarnos el camino hacia la salvación por medio precisamente de un pago de la culpa que nosotros merecíamos pagar. Sin embargo, Él tomó sobre sí nuestro pecado y nuestra humillación
y lo llevó a la cruz del Calvario para resucitar después al tercer día para darnos victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Yo doy gloria a Dios por eso. Yo doy gloria a Dios por eso. Sin embargo, es precisamente porque se trataba de un mensaje tan impactante por lo que merece nuestras más profundas reflexiones. La imagen de un Mesías crucificado deja totalmente claro a todo el universo hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios para completar el plan de redención. Así mismo es. La idea de la cruz y de la muerte del Señor en ella es en sí misma sorprendente para nosotros, los pecadores aquí en la tierra. Imagina, sin embargo, lo que debió significar para los seres sin pecado que conocían y adoraban al Señor Jesús en el cielo. Eso está para reflexionar. Eso está para reflexionar. Y este es probablemente uno de los párrafos para mí, uno de los párrafos más profundos de toda esta lección, donde el autor nos invita a mirar precisamente a la cruz, pero desde la perspectiva del cielo. Nosotros sabemos que Jesús murió, ok, lo hemos escuchado desde que éramos niños, pero imagina por un momento a esos ángeles. Ellos nunca habían visto morir a su propio creador, a su Dios. Nunca habían visto al autor de la vida sufrir. Nunca habían visto al rey del universo dejarse golpear por criaturas hechas del polvo. Pedro dice que los ángeles anhelan contemplar el plan de salvación. Imagínate, porque ellos también aprendieron algo acerca del carácter de Dios precisamente mediante la cruz, que era parte del plan de salvación. El universo entero observó aquel momento tan duro. No era solamente una batalla entre Cristo y Satanás, no, era una revelación pública del verdadero carácter de Dios. Satanás había dicho durante miles de años tal vez que Dios era injusto, que Dios era un Dios egoísta que gobernaba por la fuerza. Pero cuando llegó el momento de la cruz respondió para siempre a todas esas acusaciones. Y es que Dios gobierna por amor, y el amor verdadero siempre está dispuesto a sacrificarse. Yo quiero invitarte a leer el libro de Hechos en el capítulo 13 para que veas lo que dice ahí. Súper interesante. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, verso a partir del 16. Mira qué cosa tan linda. Antes de su venida, Juan predicó un bautismo, dice Pablo, de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién piensan que soy? Yo no soy él, pero viene después de mí aquel de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y extranjeros que entre ustedes temen a Dios, a ustedes ha sido enviado este mensaje de salvación. Miren esto. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes desconocieron a Jesús y las palabras de los profetas que se leen cada sábado, y las cumplieron al condenar a Jesús. Y sigue diciendo el 28, y sin hallar en él causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matasen. Y el 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo quitaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él apareció por muchos días a los que habían subido junto con él de Galilea a Jerusalén, quienes ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes la buena nueva de la promesa hecha a nuestros padres. Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, al resucitar a Jesús, como en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y acerca de que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré las santas y seguras bendiciones prometidas a David. Por eso dice en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque cuando David hubo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió. Fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Sepan pues, hermanos,
que por medio de él se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. En este es justificado todo aquel que cree. En este es justificado todo aquel que cree. Llévate eso. Cuiden que no venga sobre ustedes lo que está dicho en las profecías o en los profetas. Dice el 41. Miren, menospreciadores, asómbrense y perezcan, porque en los días de ustedes voy a realizar una obra que, aunque se la cuenten, no la creerán. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Despedida la congregación, muchos judíos y muchos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero al ver a la multitud, los judíos se llenaron de celo y contradecían a Pablo con blasfemias. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: en verdad, era necesario hablar la palabra de Dios primero a ustedes, pero como la desechan y se juntan indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Y termino con este versículo que me gusta mucho. Dice: te he puesto por luz de los gentiles, para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Aquí, fíjate que Pablo está predicando en una sinagoga. Por eso te leí la perícopa completa, ¿no? Pablo está predicando en una sinagoga y fíjate cómo termina su sermón. No termina hablando de las leyes romanas, no termina hablando de filosofía griega, no termina hablando de política, no, nada de eso. Termina anunciando algo muy sencillo. Y es que mediante Jesús existe perdón para los pecados. Y eso demuestra que el centro del cristianismo nunca fue una doctrina aislada, una doctrina por allá, no, siempre fue una persona, y esa persona es Jesús. La cruz tiene significado porque en esa cruz murió Cristo. Sin Cristo, la cruz sería solamente 2 pedazos de madera clavadas por el medio. Y aquí aparece una gran lección, y es que muchas veces queremos cambiar nuestra vida por el esfuerzo que pudiéramos hacer, pero el Evangelio comienza anunciando el perdón. Después viene la transformación. O sea, primero Dios nos acepta, luego nos cambia, ¿ok? Y en esa transformación vamos creciendo un poco cada día. La santidad no se alcanza de la noche a la mañana, de un salto, porque si intentas alcanzar la santidad de un salto, bueno, pues te vas a reventar, ¿ok? Vamos a ir leyendo lo que dice la lección de esta semana. Pablo dice que Cristo lo envió a predicar el Evangelio. Por eso proclamaba el mensaje de un Mesías crucificado, según 1 Corintios 1:23. Él retoma esas ideas en 1 Corintios 2, del 1 al 5. El apóstol fue fiel a la misión que Cristo le encomendó. Al proclamar el Evangelio, no empleó excelencia de palabra o de sabiduría, pudiéndolo hacer, ¿ok? Sino que se centró únicamente, ¿dónde? En Cristo y el crucificado. ¿Qué clase de humildad, qué clase de fuerza de voluntad para seguir al Señor le puso el Espíritu Santo en el corazón a ese hombre? Su discurso y su mensaje no consistieron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y del poder, algo que carecen muchas iglesias hoy. Hay muchas personas que saben mucho de Biblia, pero no tienen el poder de Dios. Hay personas que tienen autoridad y otras tienen poder. Tener poder no es lo mismo que tener autoridad. Puedes tener mucho poder, estar al frente de una conferencia, estar al frente de un ministerio, estar al frente de una iglesia, pero si no tienes la autoridad proporcionada por el Espíritu Santo para desarrollar ese ministerio, es nada, ¿ok? Y Pablo no tenía el poder de los principales de la sinagoga, no tenía el poder de las autoridades romanas, pero tenía autoridad en el Espíritu Santo. Por eso dice que su mensaje no consistió, dice aquí, en palabras persuasivas, sino en demostración del Espíritu y del poder. Porque, de hecho, la sabiduría de los hombres contrasta visiblemente con el poder de Dios, según 1 Corintios 2:5. Esta lección me gusta, ¿saben? Aquí encontramos una
una de las decisiones más importantes del ministerio de Pablo como apóstol. Él era uno de los hombres más, diría yo, más preparado de su generación. Sabía filosofía, conocía de literatura, dominaba varios idiomas, podía incluso debatir intelectualmente con otros intelectuales de su tiempo. Sin embargo, dice que me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es mi centro. Ahora, eso no significa que Pablo despreciara el conocimiento, no es eso, sino que significa que entendía cuál era el centro del evangelio, porque uno puede impresionar la mente de cualquiera, pero no transformar el corazón. Y la cruz hace ambas cosas. Hay predicaciones que impresionan y hay predicaciones que convierten. Y hay predicaciones que impresionan y convierten. No siempre son las mismas. Y Pablo decidió depender menos de su capacidad y depender más del Espíritu Santo, porque una iglesia puede admirar incluso a su predicador. Pero solamente el Espíritu Santo puede producir un nuevo nacimiento. Hermanos míos, a modo de resumen, te puedo decir que hoy aprendimos algo extraordinario, y es que el mundo esperaba, ¿qué cosa? Un rey poderoso, pero Dios entregó a un siervo sufriente. Los hombres esperaban una espada, pero Dios mostró una cruz. Los hombres buscaban fuerza, pero Dios reveló amor. Y al final la cruz terminó siendo mucho más poderosa que todos los ejércitos de todos los tiempos. Porque los imperios conquistan territorio, pero solamente Cristo puede conquistar corazones. Así que cuando mires la cruz, no veas solamente un instrumento de muerte. Mire el lugar donde Dios dijo, bueno, de la manera más fuerte posible: te amo tanto que preferí morir antes que vivir una eternidad sin ti. Gloria a Dios por eso. Que el Señor bendiga tu vida con creces. Nos encontramos mañana para continuar estudiando juntos esta extraordinaria lección de escuela sabática. Vamos a orar para despedirnos. Amante Rey, gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Gracias por ese amor desplegado en la cruz del Calvario. Te damos las gracias porque nos diste acceso al perdón y a la vida eterna por medio del siervo sufriente. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a no ofenderte. Ayúdanos a actuar conforme a tu voluntad. Llénanos del poder, pero también de la autoridad que solo el Espíritu Santo puede dar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.